En esta oportunidad presentaremos el iceberg de la Iglesia. La Iglesia cristiana es una de las religiones más grandes y ampliamente practicadas en el mundo, con más de 2.000 millones de seguidores. La Iglesia Católica Romana es la denominación más grande dentro del cristianismo, con más de 1.300 millones de miembros en todo el mundo. La Iglesia cristiana cree en un solo Dios, que es el creador del cielo y la tierra y que se revela a los seres humanos a través de la Biblia y de Jesús de Nazaret. La Biblia es el libro sagrado de la Iglesia cristiana y está compuesta por dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia cristiana. La segunda parte de la Biblia cristiana es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone del Pentateuco y otras series de libros históricos, sapienciales y proféticos. Nivel 2. La Iglesia cristiana celebra varias fiestas importantes a lo largo del año, como la Navidad y la Pascua. La Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, mientras que la Pascua conmemora su muerte y resurrección. Los símbolos más comunes de la Iglesia cristiana son la cruz, el pez y la Biblia. La cruz simboliza el sacrificio de Jesús por los pecados de la humanidad, mientras que el pez simboliza a Jesús como el Cordero de Dios, y la Biblia representa la palabra de Dios. La Iglesia cristiana tiene una larga historia y ha pasado por muchos cambios a lo largo de los siglos. Una de las curiosidades más interesantes es que durante el siglo IV, el Papa Gregorio I ordenó que se tradujera la Biblia al latín, lo que llevó a la creación de la versión de la Biblia conocida como la Vulgata. La Vulgata es la traducción del texto original de la Biblia al latín. Fue realizada por San Jerónimo a mediados del siglo IV, y se convirtió en la versión de la Biblia utilizada por la Iglesia Católica durante muchos siglos. La Vulgata es aún hoy en día una traducción muy respetada y es ampliamente utilizada en estudios bíblicos y, en la liturgia católica. San Jerónimo realizó su traducción a partir de varios textos originales en hebreo y griego, y se esforzó por mantener la integridad del mensaje original de la Biblia mientras lo adaptaba al latín. Aunque hay algunas diferencias entre la Vulgata y otras traducciones modernas de la Biblia, sigue siendo una fuente importante de conocimiento y comprensión de la Biblia. La Iglesia cristiana también ha sido testigo de muchas divisiones y cismas a lo largo de su historia. Uno de los más conocidos es el Gran Cisma de Oriente, que ocurrió en el siglo XI y que llevó a la separación de la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. El Gran Cisma del Oriente fue un conflicto religioso y político que tuvo lugar en el siglo XI y que dividió a la Iglesia ortodoxa oriental y a la Iglesia católica romana. El cisma comenzó en 1054. Cuando el Papa Leo IX y el patriarca Miguel Cerulario de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. El conflicto se profundizó cuando el Papa Gregorio VII intentó reformar la Iglesia y afirmar el papado como la autoridad suprema en la Iglesia. La causa principal del cisma fue la rivalidad entre el papado y el patriarcado de Constantinopla por el liderazgo en la Iglesia cristiana. También había diferencias doctrinales, como la cuestión de la procesión del Espíritu Santo, y la autoridad del Papa sobre los obispos. El cisma tuvo importantes consecuencias políticas y religiosas. A nivel político, debilitó aún más el Imperio Romano de Oriente, que ya estaba en declive, y contribuyó al surgimiento de los estados nacionales en Europa. A nivel religioso, el cisma llevó a la creación de la Iglesia Ortodoxa Oriental y a la separación definitiva entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. El cisma no fue completamente resuelto hasta el siglo XV, cuando se firmó un acuerdo entre el papado y el patriarcado de Constantinopla, conocido como el Cisma de Bizancio. Sin embargo, aún hoy en día hay tensiones entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa en algunas cuestiones doctrinales y políticas. La Iglesia cristiana ha sido responsable de la creación de muchas obras de arte y arquitectura a lo largo de la historia. Algunos ejemplos famosos incluyen el Vaticano en Roma, el monasterio de Cluny en Francia y la Catedral de Chartres. A lo largo de la historia, la Iglesia cristiana ha tenido un papel importante en la educación y ha fundado muchas escuelas y universidades. Una de las más famosas es la Universidad de Oxford en Inglaterra, que fue fundada por la Iglesia Católica en el siglo XI.
La Iglesia cristiana también ha jugado un papel importante en la lucha por los derechos civiles y la justicia social a lo largo de la historia. Por ejemplo, durante la época de la esclavitud en Estados Unidos, muchos líderes religiosos cristianos se unieron a la causa de la abolición de la esclavitud. Estos líderes vieron la esclavitud como incompatible con los principios cristianos de igualdad y amor al prójimo. Muchos de ellos participaron en protestas y movimientos abolicionistas, y algunos incluso arriesgaron su vida luchando contra la esclavitud. El papel de la Iglesia en la lucha por los derechos civiles no se limita a la época de la esclavitud. A lo largo de los siglos, los cristianos han participado en muchos movimientos por la justicia y los derechos civiles, incluyendo el movimiento por los derechos de los trabajadores, el movimiento por los derechos de las mujeres y el movimiento por los derechos LGBT. Muchos líderes religiosos cristianos han sido inspirados por su fe para luchar por la igualdad y la justicia para todas las personas. Nivel 3. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica llevó a cabo muchas cruzadas y campañas de conversión forzosa de otros grupos religiosos. Esto a menudo implicaba la violencia y el uso de la fuerza para obligar a las personas a convertirse al cristianismo. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares llevadas a cabo por cristianos europeos durante los siglos XI y XII con el objetivo de recuperar los territorios de Tierra Santa, que habían sido conquistados por los musulmanes. Estos ejércitos, compuestos por miles de soldados y liderados por reyes y nobles, cruzaron el mar Mediterráneo hacia Oriente Próximo y lucharon contra los ejércitos musulmanes en varias batallas. Las cruzadas tuvieron un gran impacto en la historia de Europa y Oriente Próximo y han sido objeto de mucho estudio y análisis por parte de historiadores y otros académicos. Peligrosidad. Las cruzadas fueron peligrosas tanto para los soldados que participaban en ellas como para las personas que vivían en los territorios en los que se libraron las batallas. Muchos soldados perdieron la vida durante las cruzadas debido a las dificultades de la guerra y a las enfermedades contra las que no tenían defensas. También había peligros para los habitantes de los territorios que eran objeto de conquista, ya que podían quitarles su vida o ser esclavizados por los invasores. Además, las cruzadas tuvieron un gran impacto en la política y en las relaciones entre los diferentes pueblos y religiones, y pueden haber contribuido a la creación de tensiones y conflictos que duraron durante siglos. Algunas de las consecuencias de las cruzadas son: 1. Cambios políticos y territoriales. Las cruzadas tuvieron un gran impacto en la política y en las fronteras de Oriente Próximo y Europa. Los cristianos lograron recuperar algunos territorios de manos de los musulmanes, pero también perdieron algunos que habían conquistado anteriormente. 2. Influencia cultural. Las cruzadas también tuvieron un impacto en la cultura y la sociedad de Europa y Oriente Próximo. Por ejemplo, hubo un intercambio de ideas y tecnologías entre cristianos y musulmanes, y se produjo una mayor apertura hacia otras culturas y religiones. Las cruzadas se consideraban una guerra santa por parte de los cristianos, lo que significaba que los soldados que participaban en ellas creían que estaban luchando por una causa justa y que podían obtener la absolución de sus pecados al morir en combate. Esto puede haber contribuido a la violencia y la violación de los derechos humanos durante las cruzadas. 4. Tensiones entre cristianos y musulmanes. Las cruzadas también tuvieron un impacto en las relaciones entre cristianos y musulmanes, y pueden haber contribuido a la creación de tensiones y conflictos entre estas dos religiones que duraron durante siglos. La Iglesia Católica también ha sido responsable de la quema de cientos de cuerpos con vida la hoguera durante la época de la Inquisición. Esto se hizo con la creencia de que las personas que se consideraban herejes o que la quema de la gente como forma de castigo o ejecución era una práctica común en la Edad Media, y se utilizó durante las cruzadas. A menudo se aplicaba a personas acusadas de herejía o de otras formas de apostasía, pero también se utilizó como medida disciplinaria para castigar a los soldados por desobediencia o por desertar. La Iglesia Católica, que lideraba las cruzadas, veía a la herejía como una amenaza para la fe y la unidad de la Iglesia y consideraba que era necesario eliminar a los herejes para proteger la fe cristiana. Por esta razón, se llevaron a cabo muchas quemas de herejes durante la Edad Media. Es importante tener en cuenta que la quema de personas como forma de castigo o ejecución no era una práctica exclusiva de la Iglesia Católica ni de las cruzadas, sino que se utilizaba en muchas partes del mundo durante la Edad Media y en épocas posteriores. La quema de personas como medida disciplinaria también ha sido utilizada en diferentes épocas y lugares a lo largo de la historia. La herejía es un término que se refiere a la creencia o práctica religiosa que se considera incorrecta o contraria a las enseñanzas de una determinada religión.
En la Edad Media, la herejía era vista como una amenaza para la fe y la unidad de la Iglesia Católica, y se llevaron a cabo muchas persecuciones y quemas de herejes durante esta época. La herejía sigue siendo un concepto controvertido en la actualidad y ha sido objeto de mucho debate y discusión. Es cierto que la Iglesia Católica y otras iglesias han perseguido y marginado a grupos minoritarios, como los del LGBT y las personas transgénero, en diferentes épocas y lugares. A lo largo de la historia, estos grupos han sido objeto de discriminación, persecución y violencia por parte de algunas iglesias y sociedades, a menudo basándose en la interpretación de ciertos textos religiosos o en la creencia de que estos grupos amenazan la estabilidad social o moral. En la actualidad, muchas iglesias han adoptado una postura más inclusiva y aceptan y apoyan a las personas del LGBT y las personas transgénero, aunque todavía hay algunas iglesias y sectores de las iglesias que se oponen a estos grupos y promueven la discriminación y la exclusión. Nivel 4. Los casos de abuso y encubrimiento dentro de la Iglesia Católica han sido una fuente de gran preocupación y escándalo durante muchos años. Los abusos a menores y adultos vulnerables. La Iglesia Católica ha adoptado medidas para abordar estos problemas y proteger a los fieles de futuros abusos. Estas medidas incluyen la adopción de protocolos de denuncia y la creación de una oficina dedicada a la protección de menores y adultos vulnerables. A pesar de estos esfuerzos, todavía se han reportado casos de abuso y encubrimiento en la Iglesia Católica. Las prácticas más controvertidas de la Iglesia, como la excomunión y la Inquisición. La excomunión es una medida disciplinaria de la Iglesia Católica que consiste en excluir a una persona de la comunión eucarística y de otras actividades eclesiásticas. Es una de las penas más graves que se pueden imponer en la Iglesia Católica y se reserva para casos graves de pecado o transgresión de la doctrina o disciplina de la Iglesia. La Inquisición fue una institución creada en el siglo XIII por la Iglesia Católica para perseguir y eliminar herejías y otros comportamientos considerados peligrosos para la fe católica. La Inquisición se estableció en Europa y América Latina durante la Edad Media y el Renacimiento y fue responsable de muchos juicios y ejecuciones de personas acusadas de herejía y otros delitos contra la fe católica. Las teorías de la conspiración relacionadas con la Iglesia, como la conspiración del Vaticano y el Protocolo de los Sabios de Sion. Una de estas teorías es la conspiración del Vaticano, según la cual el Vaticano y la Iglesia Católica en general tienen un plan secreto y siniestro para controlar al mundo y manipular a los gobiernos y a otros poderes. Esta teoría de la conspiración es generalmente considerada como falsa y sin fundamento. Otra teoría de la conspiración relacionada con la Iglesia Católica es el Protocolo de los Sabios de Sion, un documento falso que supuestamente describe un plan secreto de los judíos para controlar el mundo. Este documento ha sido ampliamente desacreditado y condenado como una propaganda antisemita sin ningún fundamento. Las profecías y predicciones apocalípticas relacionadas con la Iglesia y el fin del mundo. Una de las profecías más conocidas en la Iglesia Católica es la profecía del fin del mundo, según la cual Jesús volverá al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer su reino eterno. Esta profecía se basa en las escrituras cristianas y es creída por muchos cristianos, incluyendo a muchos católicos. Otras profecías apocalípticas relacionadas con la Iglesia Católica incluyen la profecía del Papa Negro, según la cual habría un Papa que lideraría a la Iglesia a través de un tiempo de gran tribulación, y la profecía de San Malaquías, que supuestamente predice el nombre de cada uno de los papas hasta el fin de los tiempos. Las acusaciones de herejía y blasfemia dentro de la Iglesia y cómo han sido tratadas a lo largo de la historia. La herejía y la blasfemia son conceptos que han sido controvertidos a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. La herejía se refiere a la negación de una o más enseñanzas fundamentales de la Iglesia Católica, mientras que la blasfemia se refiere a la falta de respeto o a la profanación de algo considerado sagrado. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha llevado a cabo juicios y ha impuesto penas a aquellos considerados herejes o blasfemos. Durante la Edad Media, estos juicios a menudo resultaban en la ejecución de las personas condenadas. Algunos ejemplos de personas acusadas de herejía y blasfemia a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. Galileo Galilei. Galileo fue un científico y astrónomo que fue acusado de herejía por sostener la teoría de que la Tierra orbitaba alrededor del Sol, lo que se consideraba contrario a la enseñanza de la Iglesia de que la Tierra era el centro del universo. Fue juzgado por la Inquisición y condenado a prisión perpetua, aunque luego fue puesto en arresto domiciliario.
Aunque fue finalmente absuelto de cargos de herejía en 1992, su caso sigue siendo un ejemplo famoso de cómo la Iglesia ha tratado a aquellos que han desafiado sus creencias. Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje y teólogo alemán que desafió la autoridad de la Iglesia Católica y promovió la Reforma Protestante. Fue acusado de herejía y excomulgado por la Iglesia Católica. Aunque su separación de la Iglesia Católica y sus enseñanzas tuvieron un impacto duradero en la historia del cristianismo, también le valieron muchos enemigos y su vida estuvo en peligro en varias ocasiones. Salman Rushdie. Salman Rushdie es un escritor indio que fue condenado a muerte por blasfemia por el gobierno de Irán en 1989 debido a la publicación de su novela, Los versos satánicos, que se consideró ofensiva para el Islam. Aunque la condena a muerte fue posteriormente levantada, Rushdie sigue siendo objeto de amenazas de muerte y vive bajo protección de seguridad. Los rituales y prácticas ocultas atribuidas a la Iglesia, como la misa negra y el satanismo. La misa negra es un término que se utiliza para describir una supuesta ceremonia satánica que involucra la profanación de elementos sagrados de la liturgia católica. La misa negra es una creencia popular en la cultura popular, pero no es una práctica real o reconocida por la Iglesia Católica. El satanismo es una creencia y práctica que adora a Satanás o a otras deidades malignas y que promueve el mal y la violación de los valores morales. El satanismo es una creencia minoritaria y es condenado por la mayoría de las religiones, incluyendo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que Satanás es una figura real que representa el mal y el pecado, pero que está destinado a ser derrotado por Dios y no debe ser adorado. Las historias de posesiones demoníacas y exorcismos realizados por la Iglesia. La Iglesia ha realizado exorcismos a lo largo de su historia, aunque el número de casos es difícil de determinar. Los exorcismos son rituales realizados con el objetivo de expulsar a un demonio o espíritu maligno de una persona o lugar. A menudo se asocian con historias de posesión demoníaca, en las que se cree que un demonio ha tomado el control del cuerpo o alma de una persona. Hay muchas historias conocidas de exorcismos realizados por la Iglesia, algunas de las cuales han sido ampliamente documentadas y han sido objeto de mucha atención pública. Por ejemplo, el caso del exorcismo de Anneliese Michel, que fue el tema de un libro y una película llamada The Exorcism of Emily Rose. Exorcismo de George Lukens. George Lukens era un hombre de la campiña inglesa que se creía poseído por 7 demonios. En 1778, se llevó a cabo un exorcismo en su caso que duró varios días y que involucró a varios sacerdotes. Se dice que durante el exorcismo, Lukens habló en lenguas y exhibió fuerza sobrehumana. Finalmente, se consideró que el exorcismo fue un éxito y que Lukens quedó libre de los demonios. Exorcismo de Mary Jobson. Mary Jobson era una mujer escocesa que se creía poseída por un demonio llamado Newcastle. En 1701, se llevó a cabo un exorcismo en su caso que duró varios días y que involucró a varios sacerdotes. Los casos de fanatismo y violencia cometidos en nombre de la religión. Algunos casos son la Inquisición, las cruzadas y persecución de los hugonotes. Los hugonotes eran protestantes en Francia durante el siglo XVI y XVII. Fueron perseguidos y los matasteriscoaron en masa por el rey católico francés y la Iglesia Católica, y muchos de ellos huyeron de Francia para escapar de la persecución. La persecución de los hugonotes es considerada un ejemplo de fanatismo religioso y violencia cometidos en nombre de la religión. Las historias de maldiciones y maleficios atribuidos a la Iglesia, algunos ejemplos. Maldición de los templarios. Los templarios fueron una orden militar y monástica de caballeros cristianos durante la Edad Media. En 1307, el rey de Francia y el papa lanzaron una campaña para destruir a los templarios, acusándolos de herejía y apostasía. Se dice que los templarios fueron maldecidos por el papa y que su maldición ha perseguido a la orden a lo largo de los siglos. Maldición de la familia Baskerville. La maldición de la familia Baskerville es una historia popularizada por el libro El misterio de la cripta embrujada, de Arthur Conan Doyle. En la historia, se dice que un antepasado de la familia Baskerville fue maldecido por un sacerdote por haber tomado posesión de tierras que le correspondían al clero. Se dice que la maldición ha perseguido a la familia a lo largo de los siglos y que ha causado la muerte de muchos de sus miembros de manera misteriosa. Los mitos y leyendas de la Iglesia, como el Santo Grial y el Santo Sudario. El Santo Grial y el Santo Sudario son dos objetos sagrados que han sido objeto de mucha devoción y especulación a lo largo de la historia. El Santo Grial es un tazón o copa sagrada que se dice que fue utilizada por Jesús durante la última cena y que fue recogida por José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús cuando fue crucificado.
Desde entonces, el Santo Grial ha sido objeto de mucha especulación y ha sido relacionado con diversas leyendas y mitos. Algunas personas creen que el Santo Grial posee poderes mágicos y que puede conceder la vida eterna a quien lo posea. El Santo Sudario es un lienzo que se dice que cubría el cuerpo de Jesús después de su crucifixión y que quedó impregnado con su imagen. El Santo Sudario se encuentra en la Catedral de San Juan de Turín en Italia y ha sido objeto de mucha devoción y especulación a lo largo de la historia. Algunas personas creen que el Santo Sudario es un milagro y que contiene la imagen milagrosa de Jesús, mientras que otras personas creen que es una reliquia importante pero que no tiene poderes sobrenaturales. Los casos de corrupción y abuso de poder dentro de la Iglesia y cómo han sido tratados. Caso de los banqueros papales. En el siglo XV, los banqueros papales se convirtieron en una fuente importante de financiamiento para el Papa y la Iglesia. Sin embargo, algunos de estos banqueros fueron acusados de corrupción y de usar su posición para enriquecerse a sí mismos y a sus familias. Caso de la compra de indulgencias. Durante la Edad Media, la Iglesia vendía indulgencias a las personas que deseaban reducir sus penas en el purgatorio. Esto fue ampliamente criticado por algunos, incluyendo a Martín Lutero, quien lideró la Reforma Protestante en parte debido a su oposición a la venta de indulgencias. La venta de indulgencias se considera un ejemplo de corrupción en la Iglesia. Las controversias y escándalos relacionados con la Iglesia, como el Batileax y el caso de los niños robados en Argentina. Batileax es el término que se ha utilizado para referirse a una serie de filtraciones de documentos confidenciales de la Iglesia Católica a la prensa en 2011. Los documentos revelaban corrupción y abusos de poder en la Iglesia y llevaron a la dimisión del entonces Papa, Benedicto XVI. El caso de los niños robados en Argentina se refiere a un escándalo que surgió en la década de 1970, durante el régimen militar en Argentina, en el que se descubrió que cientos de bebés habían sido secuestrados a sus padres y dados en adopción a otras familias, a menudo a familias de clase alta. Se descubrió que algunos miembros de la Iglesia Católica habían sido cómplices de estos secuestros y que habían ayudado a encubrir los delitos. Las prácticas extremas de algunas ramas de la Iglesia, como la flagelación y la mortificación del cuerpo. La flagelación y la mortificación del cuerpo son prácticas extremas que algunas ramas de la Iglesia han utilizado a lo largo de la historia con el objetivo de purificar el cuerpo y la mente y acercarse más a Dios. La flagelación es la práctica de azotar el propio cuerpo con cintas o varas con el objetivo de causar dolor y sufrimiento. Esta práctica ha sido utilizada por algunas ramas de la Iglesia como un medio de penitencia y expiación de los pecados. La mortificación del cuerpo es la práctica de hacer que el cuerpo sufra de alguna manera con el objetivo. Nivel 5. Los casos de sectas y cultos que se han inspirado en la religión y han cometido actos violentos y criminales. Hay muchos casos de sectas y cultos que han cometido actos violentos y criminales a lo largo de la historia. Algunos de los casos más conocidos incluyen la secta de Charles Manson, que cometió varios asesinatos en California en 1969. La secta de Jim Jones, que llevó a cabo el suicidio masivo de más de 900 personas en Jamestown, Guyana en 1978. La secta de Dedden, Cores y los French Davidians, que se enfrentaron a un asedio del FBI en Waco, Texas en 1993. La secta de Aum Shinrikyo, que llevó a cabo un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, ando a 13 personas y dejando a más de 6.000 heridos. Las historias de profanación y desecración de lugares sagrados y objetos religiosos. La destrucción del templo de Bel en Palmira, Siria en 2015 por parte del grupo terrorista ISIS. La destrucción de la mezquita de Samara en Irak por parte de ISIS en 2014. La profanación de tumbas judías en el cementerio judío de Westmount en Montreal, Canadá en 2017. La profanación de la Catedral de Notre Dame en París, Francia en 2019, cuando un hombre prendió fuego a la iglesia y causó daños significativos en el interior. La profanación de la tumba de Mahatma Gandhi en New Delhi, India en 2018, cuando algunos visitantes dejaron basura y dañaron partes de la tumba. Las prácticas y rituales relacionados con la magia y el ocultismo atribuidos a la Iglesia. Es posible que algunas personas atribuyan la magia a la Iglesia debido a la existencia de algunos ritos y ceremonias en la Iglesia que pueden parecer mágicos o sobrenaturales a quienes no están familiarizados con ellos. La consagración del pan y el vino durante la misa, en la que se cree que estos elementos se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. La unción de los enfermos, en la que se cree que el aceite bendito tiene poder curativo y espiritual.
El bautismo, en el que se cree que el agua bendita tiene el poder de lavar los pecados y otorgar la vida eterna. La imposición de manos durante la ordenación sacerdotal, en la que se cree que Dios otorga el poder y la autoridad al sacerdote para realizar sus deberes. El caso más conocido de abuso a niños por parte de la Iglesia es el escándalo a niños por parte de sacerdotes católicos en Estados Unidos, que salió a la luz en 2002. Este escándalo involucró a cientos de sacerdotes y miles de víctimas y llevó a la destitución de varios altos cargos de la Iglesia y a la apertura de juicios penales y civiles en todo el país. Este escándalo tuvo un gran impacto en la Iglesia Católica y en la confianza de la gente en ella, y llevó a la renuncia de varios altos cargos eclesiásticos y a la implementación de medidas para prevenir y abordar el abuso a menores en el futuro. El escándalo también llevó a numerosos casos legales y a millones de dólares en indemnizaciones por parte de la Iglesia. El escándalo por parte de sacerdotes católicos es un caso grave y deplorable. En 2018, la monja Marie Collins, que fue abusada por un sacerdote cuando era niña, presentó un informe al Papa Francisco en el que denunció el abuso a monjas por parte de sacerdotes y otros miembros del clero. Collins afirmó que el abuso era un problema generalizado y que la Iglesia no estaba haciendo lo suficiente para abordarlo. En 2019, el Vaticano anunció que había establecido una comisión para investigar los informes de abuso a monjas por parte de sacerdotes y otros miembros del clero. La comisión fue creada después de que se hicieran públicas denuncias de abuso a monjas en países como Estados Unidos, India y Europa. Se hizo un informe donde incluían casos de abuso violencia y acoso y sugerían que algunos sacerdotes y otros miembros del clero habían abusado de su poder y autoridad para cometer estos actos. El Vaticano ha expresado su preocupación por estos informes y ha afirmado que tomará medidas para abordar y prevenir el abuso a monjas en el futuro. En 2019, se hicieron públicos informes de abuso a jóvenes seminaristas por parte de sacerdotes y otros miembros del clero en países como Estados Unidos, Irlanda y Australia. Estos informes llevaron a la destitución de varios altos cargos de la Iglesia. Gracias por ver el video. Te agradecería si le das me gusta y lo compartes y dime, ¿tú qué opinión tienes respecto a cada nivel del iceberg?